Para aquellos que no sepan, la palabra el Gibor de el Elión significa el poderoso y altísimo. Están jugando con el sonido, espérenme tantito. ¿Ok? Lo mismo pasa con las palabras Aleph Betab, que significa el rey y la cruz, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. De manera que al principio y al fin, al rey y a la cruz, al altísimo y al poderoso le cantamos. Y esa es la razón de nuestra alabanza, y esa es la razón de nuestra reunión. Y empezamos las reuniones primeramente con la alabanza, porque esta es una disposición de Dios, no nuestra. No es capricho nuestro que nosotros empecemos cantando. Lo que hacemos es seguir un patrón que se usaba desde el Éxodo, en donde la nación tenía que salir en pos de aquella lumbrera, aquel fuego que los dirigía por el desierto. Y el primero que salía era la tribu de Judá. Era la primera que desocupaba el campamento e iba detrás del Señor. Y Judá significa alabanza. Por eso es que nosotros entramos a la presencia de Dios con la alabanza. Por eso es que invocamos la presencia de Dios con esa alabanza. Y con esa alabanza nosotros le agradecemos a Dios por nuestra vida, por lo que nos da, por lo que somos. Fíjense que antes, y estoy haciendo un paréntesis yéndome al tema, antes yo tomaba los temas de alguien que los había escrito de alguna manera y los sacaba de ahí era mi guía, de ahí me dirigía. Y de repente de un tiempo para acá el Señor me dijo, no, los vas a sacar tú de tu propia idea, de tu propia mente. A ver cómo le haces. Te voy a inspirar a que lo hagas, ¿sí? Y a veces me la paso sufriendo para hacerlo, hermanos. Vengo delante de ustedes diciendo, Señor, ¿qué les voy a decir? Ahora, ¿qué les voy a predicar? ¿De qué manera les voy a hablar? Cuando nosotros estudiamos la Escritura, cuando nosotros vemos la Escritura, cuando nosotros nos adentramos en la Escritura, nosotros podemos entender la grandeza de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros vemos esa grandeza manifestándose a través de sus hojas. En cada una de las porciones de la Escritura nosotros vemos esa grandeza, ese Dios poderoso, altísimo, al cual nosotros adoramos. Que el mundo desprecia, tiene todo el derecho de hacerlo y es por su voluntad que lo hace. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que reconocer que nuestra vida, que nuestro destino, que nuestra heredad está en manos de Dios. Que no es nuestra, porque nosotros no la hicimos. Los bienes que tenemos, incluyendo las compañías que tenemos, de la casa de donde procedemos, etcétera, fueron dispuestos por Dios. Nosotros somos el resultado de esa disposición. La persona que es su compañero de vida, su esposo, su esposa, fue porque Dios se lo dio. Porque de toda la gente del mundo fue lo mejor que encontró para usted. Reconózcalo. Sepa que la persona que lo acompaña es la mejor compañía que Dios le pudo haber encontrado. A veces nosotros pensamos que nos hemos equivocado. Inclusive vivimos en una sociedad en donde la gente piensa que puede rechazar las promesas o las obligaciones que han adquirido delante de Dios diciéndole, ya no me gustas, ya no te quiero, ya me enamoré de otra persona. Te voy a dejar, me voy a divorciar. Pero lo único que estamos haciendo con eso es contravenir la orden de Dios y el proceso de esa orden. Porque el Señor nos dio un compañero, una compañera, hasta que la muerte nos separe.
hasta entonces tiene derecho a hacerlo. Es hasta entonces que puede usted tratar de encontrar a alguien más. De otra manera, tiene que sujetarse a los principios de Dios y a las promesas y votos que ha hecho delante de Él. Parece esto una boda, ¿verdad? Pero no es boda. El next week vamos a tener una. Lo que les traía era un pensamiento que el Señor me había dado. Sabe que yo la otra vez al otro lado les había compartido el hecho de que estaba buscando por qué gira la tierra. ¿Sí? Porque me encontré con una crítica que algún tonto hizo de Josué, diciendo que Josué era un ignorante que no sabía que la tierra giraba alrededor del sol y que cuando le ordenó al sol que se detuviera, se equivocó porque le debió haber dicho a la tierra que se detuviera. Error craso. Cuando yo traté de encontrar por qué gira la tierra, ¿sí? ¿Por qué se mueve la tierra? ¿Usted lo sabe? ¿Por qué se mueve la tierra? ¿Por qué giramos? ¿Por qué estamos en un continuo giro? No lo va a encontrar en las enciclopedias, no lo va a hallar, la gente no lo sabe. Los científicos no lo saben, pero yo sí lo sé. La tierra gira porque el sol gira. Y porque la luna se mueve, la tierra gira. Cuando el sol se detiene, la tierra deja de girar. Por eso es que Josué le ordenó al sol que se detuviera y a la luna que se detuviera, y con eso se detuvo la tierra. Si no le hubiera dicho eso, se hubiera creado una catástrofe. Porque el sol hubiera seguido girando. El sol tiene un giro y ese giro crea un efecto electromagnético. Nosotros estamos en este rotar de la Tierra y en esta traslación de la Tierra porque el sol le da un giro. Le voy a decir una cosa, yo juego golf. ¿Sí? Cuando usted le pega una bola hacia afuera, le da un spin, que es un spin que va con esta revolución, ¿sí? Cuando ese spin va con esta revolución, empieza a correr la bola así y empieza a dar la vuelta hacia la izquierda, ¿sí? Cuando usted le pega al revés, el spin es así y la vuelta es hacia la derecha. La Tierra gira con un spin que va de este lado, vamos nosotros girando hacia el oeste, ¿sí? Vamos girando hacia el oeste, de este a oeste, ¿cierto? Falso. Estamos girando de oeste a este. ¿Sí? Por eso es que el sol nos sale del este, ¿sí? Y se mete por el oeste. O nosotros encontramos el atardecer y la noche en el oeste. No en el este aparece el sol. En el oeste aparece la noche, de manera que nuestro giro es así. ¿Ah? Imagínense que aquí está el polo norte, aquí el polo sur, aquí está el sol y nosotros estamos girando así. Ese giro hace que la Tierra haga esto. ¿Sí? Por ahí encontré que alguien dijo que un día explotó el universo por una gran explosión y por esa gran explosión la Tierra empezó a girar. Dije yo, este amigo estaba donde explotó, lo estaba viendo, seguramente sí, cuando explotó. Otro explicó que gracias a la rotación de la Tierra nosotros tenemos día y noche. Wow, dije, se lo van a robar los chinos para su proyecto de ir a la luna. No hay explicación, no existe, pero la Biblia sí la da. La Biblia dice que Josué le dijo al sol: detente en Gabaón, y tú, luna, te vas a detener en Ajalón, y la tierra se detuvo. ¿Sí? No porque ignorara que la tierra giraba alrededor del sol, sino porque el Señor le había dicho que lo hiciera de esa manera. Fíjense, nosotros no nos retiramos. Me puse a pensar otra cosa también.
¿Cuántos planetas tenemos alrededor del Sol? ¿Cuántos? Eran. ¿Cuántos son? Son 8. Quitaron al último, a Plutón, porque descubrieron que Plutón no era un planeta que tuviera relación con el giro del Sol. Entonces quitaron al último, a Plutón, y dejaron Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el último Plutón, pero lo quitaron. Entonces, ¿cuántos fueron? 8. ¿Sabe cuántos electrones giran alrededor del oxígeno? ¿No sabe? ¿No sabe cuál es el número atómico del oxígeno? Es 8. La masa atómica del oxígeno es 16 o 15.9 y feria. Sí. Pero eso lo detiene, fíjese, una fuerza electromagnética del núcleo que hace que los electrones estén pegados al núcleo, pero que estén girando a una velocidad fantástica, a la velocidad de la luz alrededor. Un electrón mide aproximadamente una 1600ava parte del tamaño de un protón, ¿sí? De manera que su masa es despreciable, pero gira de todas maneras alrededor. Por cada protón que hay un electrón girando alrededor. Nuestro sistema solar es como un sistema de oxígeno. A un lado del oxígeno está otro elemento que nosotros necesitamos para la vida, que es el nitrógeno. A un ladito del nitrógeno está otro elemento que nosotros necesitamos para la vida, que es el carbón o carbono. Y por allá en el primero está el hidrógeno, que es también necesario para nuestra vida. Esto crea una cadena que se llama CHON, ¿sí? CHON, que significa carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. De eso se forma la vida. Nosotros pues somos, haga de cuenta, el Señor así lo dispuso, somos como un sistema de oxígeno en este universo que nos tocó. Y giramos de esa manera porque dependemos del Sol. Nuestro giro de rotación, nuestra traslación depende del Sol, ¿sí? Bueno, y eso fue nada más un breviario cultural. ¿Ok? Para que no se hagan bolas si alguien llega a criticar la razón por la que Josué dijo: Sol, detente. ¿Sí? El sol se detuvo, la tierra se detuvo. Dicen que es un cuento nada más de la Biblia. No, creo que entre los irlandeses existe el día largo, y entre los chinos también está relatado el día largo de la tierra, el día en que el día duró muchas horas, sí. Y fue precisamente en el mismo tiempo en el que Josué estaba diciéndole al sol que se detuviera. Bueno, vamos más allá. Actualmente estamos viendo nosotros múltiples problemas en la tierra. Vemos huracanes, terremotos, acaban de ocurrir terremotos. Se está esperando un terremoto de 9 por ahí por Oaxaca, ¿sí? Porque se va a mover la placa de Cocos o una de las placas, se va a mover, ha acumulado mucha energía y finalmente va a nivelar esa energía moviéndose. Se espera un terremoto de 9. Está comprobado por los mexicanos que hasta recientemente entendieron, aceptaron, reconocieron que los terremotos se deben al sol, porque no lo sabían, decían que no eran predecibles. Resulta que los desprendimientos de corteza del sol, la tierra se mueve, ¿sí? Cuando hay explosiones solares, la tierra se mueve. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos del sol. ¿Se da cuenta de qué ignorantes somos? O fíjese que hay una cosa, nosotros pretendemos, el mundo ha pretendido no reconocer la influencia de Dios en la creación. Se han dedicado a demostrar que Dios no existe. No, esa ha sido su idea.
Dios no existe, es una mentira, es un cuento, es algo inventado, es algo para cautivar la mente del hombre, para esclavizarlo. Dios no existe. Esa ha sido la idea. Y a eso se han dedicado los científicos, a demostrar que Dios no existe. De manera que todo lo que sean evidencias de la influencia, digamos, de Dios en la tierra, lo han desaparecido o lo han negado. Entre ellos está la negación de los gigantes. También se me ocurrió ahorita, la negación de los gigantes. ¿Sabe que se reconoce que los gigantes tuvieron estaturas hasta de 36 pies? Pero cuando encontraron muchos de esos cuerpos, los mandaron a un museo que está por ahí en Washington, que se llama Smithsonian, y desaparecieron. Y ya no se sabe de ellos. Y el hombre sigue siendo un chaparrito y los dinosaurios unos gigantotes. ¿Sí? Los dinosaurios sí les vamos a dar chance, porque con los dinosaurios nosotros vamos a demostrar que el mundo tuvo evolución. Pero cuando nosotros demostramos que hubo gigantes en la tierra, entonces quiere decir que Dios intervino. Por eso vamos a desaparecer estos y dejamos los dinosaurios y les seguimos dando a tole con el dedo a la gente. Y nos mantienen en ignorancia. Cuando el Señor nos da su palabra, cuando el Señor nos habla de gigantes, no nos está mintiendo, no nos está diciendo un cuento, nos está diciendo la verdad. Eso fue lo que pasó. Dice, cuando las hijas de los hombres se juntaron con los hijos de Dios, nacieron los gigantes en la tierra. ¿Cierto? David no podía levantar el casco de Goliat, porque Goliat era un hombrón gigantesco. Imagínense que se aventó David un pleito con un tipo que tenía la estatura por ahí, más o menos allá, a la parte aquella del edificio. Entonces imagínense que se le deja venir una mole así gigantesca. Dice, ¿cómo te has atrevido?, le dice, a desafiar a los escuadrones de Dios. ¿Cómo te atreves?, dice, incircunciso, a desafiar a los escuadrones de Dios. ¿Sí? Se agarra su onda y le suelta un balazo a la cabeza. Y el otro cae, desmayado. Llega con su espada, le quita la espada al gigantón que apenas la podía levantar, le corta la cabeza. ¿Sí? Entonces se retira de eso y eso quedó ahí. Recientemente encontraron en Afganistán, en una cueva, a unos gigantes, fíjese nada más, ocultados otra vez por el Smithsonian. Se agarraron los Marines con ellos. Está relatado. Se agarraron con un gigante. Le metieron plomazos hasta cansarse y no lo podían tumbar, hasta que le empezaron a tirar en la cabeza. Entonces fue que lo mataron. Cuando recogieron el cuerpo, se lo llevaron otra vez al Smithsonian y lo desaparecieron. ¿Por qué es la intención? ¿Cuál es la intención de negar la existencia o la influencia de Dios en este mundo? El hombre, nosotros somos gentes de fe, pero esto no es exclusivo de nosotros. Toda la gente vive por fe. Por fe se duermen pensando que al día siguiente se van a despertar. Por fe comen en un restaurante pensando que les va a hacer bien la comida y tal vez les dé diarrea. ¿Sí? Por fe agarra usted y toma un avión porque piensa que va a llegar a su destino. Por fe, porque no sabe si va a llegar. Tal vez el avión se estrelle, no lo sabe. Pero por fe usted está tomando el avión. Por fe usted dice que Dios no existe. Por fe usted dice que Dios existe. Es la fe la que determina lo que usted es. El tamaño de esa fe tiene que ver con la relación que usted tiene con Dios. Puede tener una fe chiquita. El Señor Jesús le decía a sus discípulos, si vuestra fe fuese del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a este monte, a este sicómoro, desarráigate de ahí y ponte por aquel lado, ¿sí? Y lo haría, dice. ¿Por qué? Porque vuestra fe lo haría.
Cuando Pedro iba caminando en el agua y se hundió, el Señor le dijo, hombre de poca fe, estabas caminando porque quitaste, por un lado, por un momento quitaste tus pensamientos humanos y te estableciste en fe y pudiste hacer lo que estabas haciendo. Pero de repente te empezó la duda. Y la duda dijo, no, el hombre no puede caminar en agua. Para abajo. Se fue. ¿Por qué? Porque empezaron los pensamientos de negación. La Escritura nos dice que nosotros cuando dudamos nos hacemos pecadores. Cuando nosotros dudamos de las cosas nos hacemos pecadores. Fíjese lo que pasa con los cristianos actualmente. Muchos ponen en duda lo que la Escritura dice. Y la palabra de Dios se tiene que creer del Génesis hasta el Apocalipsis completa y literalmente. Nada de que aquí quiso decir aquello y por allá quiso decir aquello. El Señor dijo lo que quería decir y ahí está escrito. Y nosotros tenemos la obligación de creerlo letra por letra, palabra por palabra, oración por oración. No podemos nosotros cambiar el sentido que el Señor nos dio en su palabra para que nosotros pudiésemos desarrollar la fe. No se puede, no se debe hacer. Cuando el Señor nos habla en Hebreos, nos dice que el Señor en la fe constituyó algo que no era, como si fuese. Le dijo a las plantas, háganse las plantas, y a los peces, háganse los peces y reproduzcanse, y hágase la tierra y pongan las lumbreras en el cielo para que estén en el día y en la noche. Espéreme tantito, hermano. Es que me dan mareos y empiezo a ver doble. Ahorita se me pasa. Empiezo a ver del doble de la gente que hay aquí. No, ya estoy bien. Me pasa eso. Cuando el Señor hizo las cosas de esa manera, Él lo hizo por fe. Por fe le dijo al universo, sé, y el universo fue. Esa misma idea o ese mismo poder, el Señor nos lo dio a nosotros. ¿Se da cuenta de eso? Nos regaló ese poder en el nombre del Señor Jesús. Nos lo dio, nos lo regaló. Pero nosotros no lo usamos. No lo usamos por una razón, porque no le creemos. Esa es la razón. Porque nosotros dudamos muchas veces. Mire, nos paramos aquí a decir, párese la gente que necesita oración. Y la gente que necesita oración viene y se para. Sí, y reciben sanidad. La reciben, hermanos. Créame, la reciben. Muchas veces no la manifiestan, pero la reciben. ¿Sí? Lo que significa que no está en quien da, sino en quien recibe. El problema no es el Señor que nos está dando algo, son nosotros que no lo estamos recibiendo. Somos nosotros quienes nos rehusamos a aceptar los beneficios y las bendiciones de Dios porque no le creemos. Empezamos a pensar conforme al mundo. Oye, ¿andas con ese cuento? Estoy seguro que nosotros podemos criticar el hecho de que digamos el Lión y el Gibor, ¿sí? Como si dijera, ay, mira estos presumidos. No, hermano, lo hacemos porque ese es un canto que desarrollaron judíos mesiánicos. Y hablando del Señor Jesús, Él es el poderoso y el altísimo, ¿sí? Él es el primero y el último, Él es el alfa y el omega, Él es Aleph y Tab, ¿sí? Él es el que dispone, el que hace, el que tiene la historia en sus manos, el que va a disponer de su vida, el que le va a dar la heredad que usted se merece. Es el Señor el que lo hace. Nosotros vemos que están ocurriendo temblores y vemos huracanes y el mundo nos dice, es el calor
Es el aumento de la temperatura en el globo. Perdón, ¿que el sol empezó a brillar ayer o qué? Nosotros tenemos el calor en esta tierra porque lo recibimos del sol. Cuando el sol nos manda sus rayos, las moléculas se mueven y esas generan calor. Y ese calor es el que nosotros recibimos. No recibimos calor del sol directo, recibimos calor del sol porque la explosión es tan fuerte muchas veces que las moléculas se empiezan a mover. ¿No ha estado en su casa en los últimos días? De repente está sentado y empieza a tener mucho calor. ¿No le ha pasado eso? Dice, ay, qué calor tengo. De repente, ha de ser la menopausia. Sí. Pensamos, sí. Ha de ser la menopausia la que me está dando el calor. No, hermano, tenemos explosiones solares que nos están llegando, las moléculas se mueven y empezamos a sentir calor. ¿Por qué? Otra vez. Nos lo tratan de explicar y meter la idea de que es el calentamiento global porque las vacas, hay muchas vacas en el mundo. Como si el Señor no hubiera dicho, reproduzcanse, ¿sí? Como si el Señor no le hubiera dicho a la tierra, sojuzgad la tierra, llenad la tierra. Y estamos nosotros cumpliendo un mandato de Dios nada más. Vemos nosotros en el capítulo 24 de Mateo toda la advertencia que el Señor nos da respecto a terremotos, a problemas con el mar, a problemas con el oscurecimiento del sol, etcétera, que va a ocurrir, hermanos. Eso va a ocurrir. Eso no podemos nosotros detenerlo. No podemos nosotros detener la historia que está escrita y que fue escrita y dictada por Dios de manera que nos beneficie. Yo he escuchado cristianos que dicen, ay no, pero que Dios no venga, que el Señor no vaya a venir porque tenemos que salvar a todo el mundo. Ay, qué piadoso eres, ma. Como si el Señor te fuera a pedir cuentas de que si tu vecino se salvó o no se salvó. Yo creo que cuando el Señor venga y cuando nosotros tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, nos va a decir, a ver, respóndeme tú por ti. No, es que no, quiero que me respondas por ti. No, es que mi pastor tampoco, me respondes por ti. Porque la relación que tenemos nosotros con Dios es personal. De ninguna manera podemos nosotros decir, es que mi esposa, no, tu esposa no es la responsable de tu vida. Eres tú el responsable de tu vida en la relación que nosotros tenemos con Dios. La relación es personal, es individual. Si su marido, su hijo, su hija no se entregan al Señor, no es culpa suya, la relación es personal. Mientras usted esté pegado al Señor, ellos pueden hacer de su vida un papalote y volarlo como quieran. No es su responsabilidad y tampoco va a responder por ellos delante del Señor. Cuando usted le enseña la verdad a sus hijos son responsables de respetar esa verdad. La quieren despreciar, es su responsabilidad. ¿Me entiende la diferencia? Nosotros a veces nos queremos sentir culpables porque nuestro vecino de al lado no se ha convertido. Hey, el amigo es borracho, es mujeriego, es ladrón, es un tramposo, y usted quiere que se convierta. Pues ojalá y se convirtiera, pero si no se convierte, no pasa nada con usted. Voy a dejar de ir a la iglesia porque no me saludaron. Perdón, ¿cuál es su relación con Dios? Los hermanitos que están en la iglesia, ¿esa es su relación con Dios? Usted tiene una relación con Dios por la persona que está sentada al lado de usted. ¿En serio? Usted tiene una relación con Dios de una manera personal. El Señor espera que usted tenga esa relación en forma personal. No tiene nada que ver con quién vive, con quién está, con quién se junta, con quién habla. Acuérdese de una cosa. Hace tiempo les hablaba yo sobre lo que eran las transferencias espirituales. ¿Se acuerdan? Sí. Que en una ocasión les hablé de lo que era una transferencia espiritual. Cuando usted se junta con lobos,
¿A qué va a aprender a hacer? Aullar. Aullar, exacto. Si usted se junta con borrachos, ¿qué va a aprender a hacer? Si se junta con fumadores, ¿qué va a pasar si se junta con quienes? Se va a aprender a hacerlo. Porque ese es su mundo, esa es su relación y eso es lo que le gusta. Por eso la relación con Dios es personal. Usted puede decir, se puede juntar con toda esa gente y decir, no, yo no voy a participar de lo que tú participas. No voy a hacer lo que tú haces. ¿Recuerdan a los 3 jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia? Cuando les llevaban los manjares del rey, ellos decían, pues se ven bien ricos, pero no, nosotros no podemos comer esa comida, tenemos que comer nuestra comida kosher. Y ellos comían su comida kosher. Por esa razón los metieron al horno de fuego, porque no quisieron comer. Esa es una de las razones. Porque no se querían hacer iguales que el mundo en el que estaban. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Cuando recibió la orden de que tenía que inclinarse y adorar hacia el lado, que abrió sus ventanas y se puso a orar hacia el este, que era en donde estaba representando, digamos, a Jerusalén. Él se ponía a orar y abría las ventanas para que lo vieran, como si estuviera desafiándolos, diciéndoles, esto es lo que yo creo. A mí no me vas a poner la idea de que por un decreto, por alguien que dijo esto, yo voy a tener que sujetarme a aquello. Yo me sujeto a lo que mi Dios me dice que debo de hacer. ¿Ve la diferencia? Nosotros a veces queremos hacerle al mundo y queremos hacerle al Señor también, darle gusto a uno y darle gusto al otro. No se puede. Tenemos nosotros que marcar una línea en nuestra vida y decir, hasta aquí puedes llegar, de aquí para acá no te puedes meter conmigo porque yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tengo principios y tengo mandamientos y preceptos y razones por las cuales me debo de conservar limpio. Puedo escuchar a una gente que está diciendo maldiciones. Por cierto, la otra vez le contesté una a uno. Estábamos en una comida y alguien dijo una maldición y dijo él, ay, pensé que habías dicho protestante. Me volteó a verle y le digo, mira, qué diferente oímos, yo pensé que había dicho católico. Sí. Digo, ¿por qué no me voy a defender? ¿Sabe que el Señor nos dio inteligencia precisamente para que nosotros escudriñemos lo que es la palabra de Dios? Porque nosotros no somos tontos, hermanos. Levante la mano el que se considere tontito. ¿Por qué no levantan la mano? A ver. Porque no se consideran tontos. Nosotros estamos aquí porque el principio de la inteligencia es el principio de la sabiduría, es el conocimiento del Señor. Sí. Nosotros estamos aquí porque somos inteligentes. Esa es la razón. Porque si fuéramos nosotros tontitos diríamos, no, pues está temblando porque las placas se están moviendo. ¿Y por qué se están moviendo? Ah, pues no sé, porque está calentándose la tierra. Perdón, que no está escrito en Mateo 24 que dice que habrá terremotos. No está escrito ahí. No lo dice el Señor, no lo advirtió el Señor Jesús. ¿Habrá terremotos? Habrá problemas, habrá guerras y rumores de guerra. No están queriéndose echar una bronca con Corea del Norte. No es un rumor de guerra muy fuerte. Lo curioso de ese rumorcito de guerra, sí, es que si nos envían una bombita aquí a San Diego, nos va a afectar a nosotros. ¿Verdad? Pero yo estoy preocupado para nada. Que se agarren si quieren, allá ellos. Porque nosotros debemos de reconocer una cosa, hermanos. Cuando usted está bajo el abrigo del Altísimo,
a la sombra del Omnipotente, usted está protegido. ¿Sí? Cuando usted anda por su cuenta con su sombrilla personal, cuidado con usted, ¿sí? Porque mucha gente se agarra a su sombrilla personal y no se pone bajo la sombra del Omnipotente. Piensan que la sombrilla personal es suficiente. Y esa sombrilla personal dice, voy a hacer un búnker, lo voy a llenar de comida, le voy a poner paredes de 1,5 metros a 3 metros de espesor, porque eso se necesita para que no pase radiación, hermanos, ¿sí? Se necesitan espesores de 3 metros de concreto. Más que si quiere hacerse un búnker, pues hágase un búnker en donde por lo menos no se le olvide ponerle una tubería de agua y ponerle un drenaje también, porque va a estar encerrado ahí mucho tiempo. Y llevar suficiente comida. Si esa es su protección, si esa es su sombrilla, si esa es su sombra, o si ante eso se cobija, eso es lo que está haciendo el mundo. Hacen subterráneos para meterse cuando vengan los problemas cósmicos que se avecinan. Está por chocarnos un asteroide. Piensan que va a caer en el Caribe. Un asteroide de 300 metros. No está grande, está chicón. 300 metros. Es como un estadio. ¿Sí? Imagínense la olota que va a levantar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Comprarnos un traje de buzo? Agarrar y mandarnos a hacer varias tanques de oxígeno para podernoslo poner cuando se venga la olota. No. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Pero nosotros podemos pretender estar bajo el abrigo de Trump o bajo el abrigo del Seguro Social mexicano, o bajo el abrigo de un seguro que nos compramos de vida, que es de muerte, pues es hasta que se muera se lo van a pagar, hombre. Y al que se lo paguen, pues no va a ser usted. No vaya a ser como aquellos 3 tipos que se prometieron que se iban a echar $10,000 cuando se murieran. Eran 4. Y llegó uno y aventó un fajo de $10,000 al ataúd. Y agarró el otro, llegó y aventó otro fajo de $10,000 por la promesa que había hecho. Y llegó el tercero y aventó un cheque de $30,000 y recogió los $20,000. Es una manera inteligente de hacerlo. Hazle que te entierren con mi cheque, pues nunca lo vas a cobrar. Lo mismo pasa cuando nosotros no estamos bajo la sombra del Omnipotente. Pensamos nosotros que haciendo pagos, que haciendo planes, que haciendo cosas vamos a estar protegidos. No, hermanos. No. La profecía se tiene que cumplir. El Señor va a regresar. Esa es la promesa que nos ha hecho. Y la promesa que nos ha hecho dice que nos va a rescatar antes de que todas estas cosas pasen, ¿sí? Dice, yo os quitaré de aquel día que viene sobre la tierra, aquel día terrible que viene sobre la tierra. Creyentes agarrados de la mano de un creyente, no se puede. Acuérdese que es personal otra vez. Usted no se puede agarrar, es que en mi casa todos son cristianos y por lo tanto yo estoy bajo la protección. No te equivoques. La relación es personal. Esto va desde que tienes conciencia. La otra vez yo no estaba aquí, me dijeron que mi nieto Ethan agarró y dijo, ¿qué están haciendo? ¿Se están bautizando? Pues yo me bautizo también, dijo. ¿Y para qué sirve? Para perdón de pecados. Yo quiero que mis pecados sean perdonados. Y se metió con ropa, zapatos y todo al agua, ¿sí? Los que estuvieron aquí lo vieron. A Arturo le tocó bautizarlo, ¿sí? Oye, pero no trajiste ropa para bautizar. No importa, mi ropa también tiene que ser bautizada, ¿sí?
Está como aquel amigo al que le iban a bautizar y dijo, espérese, pastor, espéreme tantito. Y fue, agarró su cartera. Dijo, ahora sí, bautíceme, porque tenía que bautizarse con la cartera en la mano, porque también el dinero tenía que ser bendecido. ¿Sí? La verdad es que cuando nosotros nos convertimos en creyentes, empezamos a darle peso, digamos, a todas estas verdades que la palabra de Dios nos da. Le digo que he conocido a algunos que dicen, esto sí lo creo y esto no lo creo. Esto sí es cierto y aquello no es cierto. ¿Es cierto que se puede hablar en lenguas? No, yo no lo creo. Porque las lenguas fueron para el pasado. No. La Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar hasta que no sea cumplida. Dice, cada tilde y cada jota de la palabra de Dios sea cumplida, entonces va a ser quitada. Es decir, como una promesa para nosotros. Mientras esa promesa es legal, es una promesa activa, es una promesa que sigue estando en pie. Nosotros seguimos siendo personas de fe, porque creemos nosotros que el Señor nos va a salvar, ¿cierto? Amén. Porque creemos que este mundo va a desaparecer. Amén. Amén también. Dice que el Señor dice cielos nuevos y nueva tierra. Dice al final de toda esta historia que se empezó en el Génesis, esa historia va a tener un final. Y ese final va a ser cielos nuevos y nueva tierra. Porque los cielos viejos y la vieja tierra pasó, ¿sí? Esta es una nueva tierra y estos son nuevos cielos. ¿Y quién cree que va a estar ahí? Imagínense que el Señor estuviera solo ahí. ¿Para qué lo hizo? Igual que nosotros, estaba yo platicando con Yamil y le decía, nosotros somos seres sociales, necesitamos una compañía. La Escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Él hizo ayuda idónea al hombre, pues estaba solo Adán, pobrecito. Le hizo a Eva. Y desde que el Señor hizo a Eva, dice que ni el Señor ni el hombre tuvieron descanso ya. ¿Sí? No es cierto, es una broma. Es un chascarrillo. No es cierto. Es una broma, nada. Cuando hizo esta unidad fue porque vio la necesidad del hombre de estar en sociedad. Vio la necesidad del hombre de no estar solo. El peor castigo que usted le puede dar a una persona es aislarlo, es dejarlo solo, es ponerlo a un lado, es olvidarse de él. Las gentes que quedan naufragados en una isla solo, empiezan a hablar con los animales, empiezan a hablar solos, porque es necesaria esa relación. Nosotros somos seres sociales. Cuando el Señor nos habla, fíjese, el Señor nos habla, sí, nos habla en su paz. ¿Qué espera que nosotros hagamos? Que nosotros le contestemos. ¿Se pone usted a platicar con Dios? ¿En serio? ¿Se pone a platicar con Dios? Le dice, ay Señor, ¿cómo estoy cansado hoy? Padre, mira, he trabajado mucho. No he dormido bien. No tienes idea, Señor, de cómo me siento. El Señor te dice, sí, tengo idea. Vení a mí y yo os haré descansar, dice. Y entonces nos quita el cansancio. Así como por arte de magia. Porque nosotros nos ponemos bajo la protección de Dios. ¿Sí? Imagínese que usted está cansado y se va a dormir y no puede dormir. Y le cuesta trabajo dormir. ¿Qué es lo que hace? Le doy una recomendación. No sé si graban mis predicaciones. Llévese una de mis predicaciones y se va a dormir a gusto. ¿Verdad? Va a dormir pero tranquilo y a gusto. Cuando le empiece a oír va a decir, ay, qué aburrido este tipo. Ya me voy a echar mi sueño mejor.
Eso es lo que hacíamos muchas veces. Teníamos a veces, es necesario que nosotros entendamos que venimos aquí a una relación, a restablecer y a reforzar una relación con Dios. Cuando venimos aquí tenemos dos propósitos. Uno, animarnos los unos a los otros. Y dos, aprender de Dios. Porque para eso nos reunimos, hermanos, para que nosotros seamos instruidos. La razón por la que las congregaciones existen es para que la gente sea instruida en las verdades de Dios. La otra vez estaba viendo un video ahí de un apóstata, de Luna, ¿sí? ¿Cómo? Le pone una Biblia ahí, pásale para acá, y el amigo allá pega un brinco y se tira, porque no, les dijo, no, de aquí no puedes pasar. A eso nos llamó el Señor, al show, al espectáculo. Otro inventó que iba a poner una barra aquí en el centro y puso a una mujer que se deslizaba en la barra y que se subía en la barra en la iglesia. Para eso puso el Señor las congregaciones. Otros están bailando con las mujeres con minifalda ahí. Para eso, en serio, para eso nos llamó el Señor. Otro agarra y pone un montón de dinero y empieza a pasar por el dinero y le dice a la gente, tírelo aquí para que lo bendiga el Señor, para la prosperidad. Y ahí está la gente aventándole dinero. ¿En serio? Para eso nos llamó el Señor. ¿Qué no nos llamó para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿No fue para eso? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros presentando otro evangelio que no es el evangelio del Señor? ¿Por qué nos atrevemos a presentar otra cosa que no son las verdades del Señor? Cuando yo les hablo de la rotación de la tierra, yo les dije, este es un breviario nada más. Les estoy diciendo algo que se me ocurrió, porque no está escrito. Se me ocurrió, lo pueden publicar si quieren. Al doctor Peña se le ocurrió que la tierra gira porque el sol gira y que la traslación de la tierra se debe precisamente a ese spin que tiene la tierra. Y ese spin lo hace que vaya de derecha a izquierda, ¿sí? Y por eso damos vuelta así. Un día la tierra estaba girando de esa manera. Y llegó el Señor y dijo, no, el hombre se la pasa muy suave viviendo en un invernadero, en donde sale el vapor de la tierra y riega la tierra y la pasa re suave. Se agarra y saca un grupo del Edén, pero deja al resto del mundo en las mismas condiciones. Hasta que un día pasa lo que está pasando en el mundo actualmente: abortos, homosexualismo, lesbianismo, toda clase de depravaciones. Los hombres se casan con animales, tienen relaciones sexuales con animales, desafían a Dios, se burlan de Dios, hacen mofa del sacrificio de Cristo. Hacen todas esas cosas y el Señor ya se está cansando. Porque ha sido mucha la tolerancia, dice el Señor que es largo, lento para la ira y grande en misericordia, ¿sí? Y está lento para la ira, pero la ira un día va a aparecer. Y cuando aparezca la ira, más vale que nosotros estemos del lado correcto, no del lado equivocado. Les platicaba que estaba yo discutiendo con un amigo que empezó a defender el derecho que tiene la gente de relacionarse con personas de su mismo género. Y le dije, yo, estás equivocado, no tenemos ese derecho, no nos fue concedido. No, dices que la libertad del hombre, y empezó a alegarme. Le dije, no. Y es cristiano, quiero que sepa. No, le dije, estás equivocado. No, ese no fue el plan de Dios. Cuando nosotros respetamos al Señor, verdaderamente lo respetamos su plan. El plan fue que el Señor hizo a un hombre
y le puso un compañero a una mujer. Y no a Esteban, como dice un hermano por ahí. Hizo a Eva, pero no a Esteban, ¿sí? Cuando hizo el Señor esa fue la disposición de Él. Las degeneraciones del hombre son degeneraciones por causa del pecado. ¿Quién cree que está más complacido con eso? El diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque se complace en ver la degeneración en la que está cayendo el mundo, pero Dios no se complace en eso, porque Dios no se complace en el pecado de la gente, ni le agrada la forma en la que se está llevando esta sociedad. Se están amenazando de guerra. California se quería separar de Estados Unidos porque con la entrada del presidente Trump les había quitado todos los beneficios de homosexualismo, de abortos y todas esas cosas que los había metido el anterior, y el anterior, y el anterior, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Que se molestaron porque les estaban quitando sus libertades personales. No nos quitan las libertades personales. No ha amarrado a nadie para que siga haciendo lo que quiere. Sencillamente les dijo: pueden seguir haciendo de su vida lo que quieran, pero ya no les voy a ayudar. Eso fue lo que hizo. Ya no les voy a ayudar. Ya no van a tener mi sostén o las mujeres se pueden ir a hacer abortos, vayan y háganselos, pero no les voy a pagar. ¿Ve la diferencia? ¿Qué haría el Señor si el Señor fuera el presidente de este país? El Señor Jesús fuera el presidente de este país y estuvieran ocurriendo esas cosas. ¿Qué cree que haría? Piense, ¿qué haría? ¿O qué esperaríamos nosotros que hiciera? No, Señor, tienes que dejarnos seguir casándonos hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Haría eso el Señor en serio? ¿Lo haría? ¿Lo permitiría? Les diría: se les acabó. Les voy a aplicar las leyes que están en Levítico. Les voy a aplicar esas leyes y a todos les vamos a dar cuello. Y se acabaron sus degeneres. Los que quieran entrarle al degenere, les vamos a cortar el cuello. Eso es lo que haría el Señor en su justicia, imagínense. ¿Lo digo yo porque soy malo? Eso lo dice la palabra de Dios. No, lo dice la palabra de Dios. Que nosotros no se nos antoje reconocer que eso es lo que dice. Ese es asunto nuestro. Pero eso es lo que dice: el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. La otra vez les estaba hablando sobre los mandamientos al otro lado. Ahí estaba Margarita, ¿verdad? Ahí estabas. Y les hablaba yo de que nosotros hemos transgredido los mandamientos de Dios. Y se nos ha hecho fácil decir: yo no respeto este mandamiento, no respeto aquel mandamiento, no me interesa respetarlo. Porque yo tengo libertad y porque el Señor Jesús me ha llamado a la libertad y etcétera, etcétera. Y el Señor dice: si verdaderamente me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles? Están en Éxodo, están en Levítico, ahí están los mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no escribió ningún mandamiento nuevo. El mandamiento de amarse los unos a los otros está en el Antiguo Testamento. El mandamiento de amar a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo está en el Antiguo Testamento también. A eso se refirió el Señor cuando les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, porque Él es el inspirador de esos mandamientos. Él es el verbo, la acción hecha carne. Él es la palabra hecha carne. Él es la Biblia hecha carne, pues. Entonces, de manera que cuando nosotros vemos al Señor Jesús diciéndole a sus discípulos y a la gente que lo seguía: si me amáis, guardad mis mandamientos, estaba hablando de esos precisamente mandamientos que nosotros hemos despreciado, hermanos. Porque no se
adhieren, digamos, o no convienen a nuestra comodidad. ¿Qué hizo ayer? Ayer fue sábado, ¿qué hizo ayer? ¿No dijo el Señor 6 días trabajarás y el séptimo descansarás? ¿Qué hizo ayer? ¿Quién de aquí tiene papá y mamá? Sí, ok. ¿Qué es lo que dice el Señor que tenemos que hacer con nuestro padre y nuestra madre? Honrarlos. ¿Cuándo? ¿El 10 de mayo? ¿El 15 de junio? ¿Cuándo? Todos los días tenemos que hacerlo, porque ese es un mandamiento del Señor. Y aquellos que lo han hecho los felicito. ¿Saben por qué? Porque van a vivir muchos años, porque esa es una promesa que el Señor nos dio. Puede usted quedarse visco, pero va a estar vivo. Sí. Esa es una diferencia, ¿sí? Dice, ¿por qué? Porque es el único mandamiento con promesa, dice. Y la promesa es para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Y los demás son los mandamientos de relación que nosotros tenemos con nuestra familia y con el público en general. No los mates, no los robes, no les levantes mentiras, no hagas esto, no hagas aquello, ¿sí? Esos son mandamientos de relación. Tenemos 3 mandamientos de relación con Dios. 3 nada más. 3 mandamientos de relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo y no vas a jurar en el nombre del Señor vanamente. El 4º mandamiento es guardar el día de reposo. ¿Y ese mandamiento para quién es? Es para nosotros. Es para nuestro beneficio. Es para mí, el Señor lo dispuso para mí, para que yo ese día lo dispusiera para mí. Y luego viene el mandamiento de relación. Con los primeros que tenemos relación son con nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego vienen los mandamientos que tienen relación con el mundo, con el público, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con quien sea. No los mates, ¿sí? Acuérdense que Caín fue un primogénito, fíjese. Fue primogénito de Adán y mató al segundo hermano, que fue Abel. Yo no sé, por eso tal vez el Señor escoge siempre al segundo. Esaú fue el primero y luego nació Jacob, el segundo, y fue a Jacob al que bendijo. No sé por qué lo hace el Señor. Me voy a poner a estudiarlo para ver si encuentro la razón. Sí. Pero siempre bendijo al segundo. Siempre hacía eso el Señor. Si usted se va al libro de Hebreos, por ejemplo, y no quiere entretenerlos, muchos no sé qué horas son. Es la 1:15. Bueno, si usted se va al libro de Hebreos, cuando el Señor, fíjese que encontré una cosa curiosa en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Dice que el Señor le pidió a Abraham que le ofreciera a su hijo. Y yo no sé si usted ha leído qué clase de hijo era. Dice a su unigénito. Y si nosotros vemos la historia de Abraham, no fue su unigénito, fue el segundo, porque el primero fue Ismael, ¿sí? Isaac fue el segundo hijo, pero el Señor le dice su unigénito. No sé por qué, otra vez. Tal vez porque tenía que ver con la similitud que había entre Abraham y Dios, precisamente. Porque Dios también ofreció a su unigénito, ¿sí? Igual que Abraham le dijo que había ofrecido a su unigénito. Sí, le quedaba a Isaac nada más. ¿Eso lo saben porque estudiaron su Biblia? ¿O la abre nada más cuando viene el domingo?
O lo que sabe lo sabe nada más porque aquí se lo decimos. Tiene uno que estudiar la palabra de Dios. Tiene uno que vivir en ella. Tiene uno que hacerla parte de su vida. Tiene que absorberla. Tiene que no aprendérsela de memoria. No le conviene aprendérsela de memoria porque la memoria se le queda y al rato se le olvida. Cuando esté viejo se le va a olvidar. Se le va a olvidar. Pero cuando la hace parte de su vida, nunca se le va a olvidar. Cuando la mete en cada célula de usted, nunca se le va a olvidar. Cuando aprende los principios y las razones y los preceptos que tiene la Escritura, nunca se le van a olvidar. Porque los trae dentro de usted, los trae impregnados dentro de usted. Y eso es como producto de la relación que tiene en la lectura de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser gentes de fe. Nuestra fe es la que determina nuestra relación y nuestro grado de crecimiento con Dios. ¿Tienen calor? Digo, si tienen, yo también. Pero no me quito el saco porque lo único que se me es la pechera y las mangas. El resto no traigo nada. Sí, nomás la pura pechera. Nosotros necesitamos mantener esa relación y cultivar esa relación con Dios a través de la fe. La fe es la que determina lo que nosotros somos. Es la que determina que nosotros nos acostamos con el Señor y nos levantamos con el Señor. Es la que determina que nosotros oramos antes de comer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene también la costumbre de orar antes de comer? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sea honesto. Le voy a decir lo que me pasaba a mí al principio. Una vez a mí me daba vergüenza orar delante de la gente. Uy, no, qué vergüenza. Pues me acaba de convertir. Y un día me invitan a un restaurante y eran una bola y me dicen, el doctor Peña va a orar por los alimentos. Trágame tierra, sí. Estaba el restaurante lleno de gente. ¿Sí? Y pues ni modo. Muy discretamente para los que estaban ahí cerquita hice la oración. Pero nosotros no debemos de hacer las cosas de esa manera. Tenemos que hacerlo a voz fuerte. ¿Sí? Hay la historia de un hermano, Smith Wigglesworth. En una ocasión llegó a un restaurante acompañado de un pastor que lo había invitado a comer. Smith Wigglesworth era un hombre muy piadoso. Era un hombre muy creyente, era un creyente a todo volumen. ¿Sí? En el ministerio de él cuentan sus biógrafos que levantó a 11 muertos. ¿Sí? Yo nada más he levantado uno, hermanos. Bueno, 2. El primero fui yo y el segundo fue uno que atropellé. Pero bueno. Cuando él lo fue invitado a ese restaurante, se sentó y curiosamente el buffet o la comida de ese restaurante era cerdo. Y entonces lo invita a comer y se sienta y empieza a ver a la gente. Y volteaba para la otra mesa y estaban por allá, se acaban de sentar y sentándose se pusieron a comer. Y se sentó, por allá empezó a ver a la gente, ¿sí? Que estaba haciendo lo que estaba haciendo y entonces se levanta y golpea la mesa. Golpea la mesa. Dice, Señor, le dice, en voz alta, para que todos lo oyeran. Señor, vengo delante de ti en presencia de estos incrédulos, dice, que no tienen, que son malagradecidos, que no te dan las gracias por los alimentos que le da, que tú prohibiste en tu palabra para que se comieran, dice. Y lo están haciendo y ni siquiera tienen la capacidad de darte las gracias. Por eso te doy gracias, Señor, por estos alimentos que nos das. El pastor que estaba a un lado de él, trágame tierra, sí, estaba todo avergonzado. Se sentó y se puso a comer. No sé qué pidió de comer, pero se puso a comer. Cuando terminó, se acercaron 2 familias a darle las gracias. Porque había tenido el valor de hacerlo. ¿Sí?
Y el otro pastor estaba todo avergonzado porque él le daba vergüenza de que los otros vieran que él era un creyente. Alguien decía que nosotros no debemos ser cristianos del servicio secreto. Sí. Tenemos que ser cristianos que traigan aquí el letrero: yo creo en Jesús, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y cada que tengo oportunidad oro, ¿sí?, por mi Señor, para mi Señor, y dándole gracias a mi Señor, ¿sí?, porque yo lo que tengo lo recibo de mi Señor y le doy gracias a mi Señor por eso. Pero a veces nosotros nos da vergüenza expresar lo que somos. Nos da vergüenza porque el mundo no lo expresa. Si ven, váyanse a un restaurante y métanse al restaurante y fíjense la gente que cuando se pone a orar, ora. Véalo y verá cómo nadie lo hace. Puso un par de gentes por ahí, uno por aquí y otro por allá, sentados, que oran por sus alimentos, y los demás, ¿qué onda? ¿De dónde viene nuestro agradecimiento? Lo que recibimos viene del Señor. Dice, de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en Él habita. Nosotros recibimos de Él el oro, la plata, las riquezas, el alimento, todo lo recibimos del Señor. ¿Qué es suyo? Pregunta. ¿Qué es suyo? Lo que trae lo trae prestado. Cuando lo lleven a enterrar, lo pueden enterrar encuerado. Nadie se va a fijar, excepto los que estén viéndolo. Pero usted, si es usted al que llevan, no se va a fijar si lo llevan encuerado. Porque a este mundo nada trajimos. Los niños no nacen con chambritas, nacen encueraditos. Encueraditos venimos y encueraditos nos vamos, ¿sí? Haga de cuenta que nuestra vida es como un curso desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte. Y durante ese espacio, ese trecho, ese periodo de tiempo, nosotros tenemos que establecer nuestra relación con Dios. Ese es el tiempo que el Señor nos da. Hasta que un día el tiempo, la mayordomía o lo que nosotros somos se nos acaba. A veces estamos más cerca, a veces estamos más lejos. Imagínense la gente que estaba allí en Las Vegas. ¿Ustedes creen que ese era el último día para ellos? ¿O que ellos lo creían? No, venimos aquí a divertirnos, van a tocar música country y de repente les empiezan a llover plomazos. Y muchos de ellos quedaron muertos ahí. Y hay un video de un predicador hablándoles en la entrada, hablándoles, diciéndoles que se arrepintieran, y la gente lo ignoraba y pasaba por un lado. Uno se subió y se puso a burlarse de él. Sí lo saben eso. Y lo curioso es que les está hablando, diciéndole: arrepiéntete, porque este puede ser tu último día. Y nadie le hizo caso. Lo ignoraron así abiertamente. Y de repente les empezaron a llover plomazos. 58, 59 muertos, no sé cuántos fueron. ¿Qué cree que estaba pasando en México antes de que les viniera el temblor? La gente estaba en la misma, muchos de ellos estaban en la misma. No pensaban que ese era su último día, pero fue el último día para muchos. Nosotros debemos de vivir de tal manera que hoy sea nuestro último día, ¿sí? Y hoy tenemos que estar a cuentas con nuestro Señor. Hoy es el día de ponerse a cuentas con Él. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya los enfadé. Le damos gracias a Dios pues por su palabra, y porque nosotros somos lo que somos gracias a Él. Si tenemos riquezas, Dios nos las ha dado, y si tenemos pobreza también, el Señor ha permitido que nosotros nos enseñemos a vivir en la pobreza y en la riqueza. Le damos gracias a Dios pues por nuestra vida. Le damos gracias a Dios porque
porque un día por nuestra voluntad nosotros le aceptamos, le recibimos y hemos vivido conforme a los preceptos, principios, mandamientos que Él nos da. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ser despedidos. Si hay algún anuncio, ¿no hay? Para ponernos de pie. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Porque tú, Señor, nos cuidas a nosotros como la gallina, Señor, cobija los polluelos, Padre. Porque si nosotros caemos, Señor, tú nos ves. Y porque nos rescatas, nos levantas, Señor, de nuestra caída. Y porque tú nos llevas, Señor, a fuentes de agua de vida. Y porque nosotros podemos tomar esa agua de vida que tú nos has dado. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada persona que está aquí. A cada uno de los que aquí, Señor, se han presentado delante de ti, bendícelos, Señor. Guárdalos y sé con ellos. Que la presencia de tu Santo Espíritu llene nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y todo nuestro ser. Y que el reconocimiento de tu soberanía sobre nuestra vida sea evidente día a día, Señor. Te pedimos nos guardes, Señor, nos protejas, seas con nosotros. Nos bendigas, Señor, en nuestro entrar y en nuestro salir, en nuestros días y en nuestras noches, en nuestro trabajo, en nuestro descanso. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense, dense un abrazo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.